por el hecho de que esas reformas van a erosionar directamente a la clase media, y cuando hay erosión de la clase media, realmente pueden ocurrir, esa capacidad de negociación se pierde. Creo que el gobierno, a todas luces, de haber brindado la idea de un cambio, cuando se piensa en un cambio, en cuanto a la mejora de la calidad de vida de la gente, que la gente pueda migrar socialmente, que pueda mejorar su condición de vida, de que haya niveles de libertad como base a llegar a igualdad de derechos, de cambiar el trasfondo social de las personas y las desigualdades, de cambiar esas necesidades por derechos que están en la Constitución, lo que uno piensa como cambio, es decir, de estimular lo que son sectores productivos, de que si vas a invertir en el desarrollo humano, en todo lo que es el aparato agrícola, en la agroindustria, es decir, cosas que realmente tienen retorno. Pero tener 3.5 millones de dominicanos siendo asistidos, eso es desastroso, porque son seres humanos que no están produciendo bienes y servicios, no son capaces de producir riquezas. En vez de liberarlos, lo que le está sometiendo es a ser esclavos. Entonces, ¿qué ocurre? Era lo contrario. En vez de mantener esa necesidad, era ir eliminando poco a poco esa necesidad que tiene la persona de esperar a recibir, en la medida que vas capacitando, formando, integrando una economía de mercado, que es la única manera de ir luchando en contra de lo que es la desigualdad social, lo que es la pobreza, la inseguridad ciudadana. Pero un gobierno que se ha manejado con un déficit que recauda un 15% de lo que es el Producto Bruto Interno y gasta un 19%, y financiando déficits con deuda, eso a todas luces de abusivo, lo rechazamos porque va a tener un límite. Y cuando llegue el límite de que ya se agotó la capacidad que te pueden prestar, ya entonces es difícil. Son los demás los que te colocan las normas a hacer. Hay que ver que el Fondo Monetario Internacional dijo que había que reducir las exenciones. El gobierno está planteando eliminarlas, y hay que tener cuidado. Ciertos sectores, como por ejemplo las zonas francas, lo que es la cultura, no puedes decir, lo que es la ley de cine, tantas cosas que van a ir en detrimento de toda nuestra sociedad. Doctor, ¿usted sabe cuánto hay que buscar ahora? Hay que buscar casi 125.000 millones de pesos al año, lo que representa un 5.5 del PIB. No, un 1.5. No, casi un 122.400.000. Sí. Equivale a 1.5. Ellos plantearon inicialmente antes de un 5.3, pero hoy en día es 1.5. Pero no, se está hablando que 1.5, o que son 122.000 millones de pesos. Pero usted sabe de dónde van a salir ese dinero. Usted lo va a pagar. Claro, Y usted también, de los bolsillos. Pero entonces hay algo. Se habla de buscar un paliativo al efecto que puede surgir con la reforma fiscal. Yo vi esta mañana medios de prensa pagados, periodistas sin vergüenza que no valen ni una maldita guayaba podrida, queriendo justificar que las prerrogativas que pueden salir significan nada ante la situación que se va a agravar. Por ejemplo, hablan de que van a aumentar el salario mínimo a 15 o 16.000 pesos. Pero ¿qué pasa? Con una canasta familiar sobre los 30 de los sectores pobres, sobre los 45.000 pesos, ¿a qué le equivale 15.000 pesos? Donde tiene que pagar pasaje, donde tiene que alimentar la familia, y muchos pagan alquileres. Eso no significa nada. Pero también hablan, doctor, de la tarjeta Solidaridad. ¿A cuántos hogares llega la tarjeta de solidaridad? Que eso no sirve, que eso es un disparate.
No, y le aumentaron fue como 300 pesos No, solamente. no, van a Ahora estar son en como 2.000 pesos. ¿Qué significan 2.000 pesos? Con una inflación como la que nos está llevando el mismo demonio. Entonces, pero ahí vienen los agravames que le van a poner a la vivienda, los agravames que le van a poner a los vehículos. Y hay un sinnúmero de acciones que van dentro de esa reforma fiscal, que significa que los pobres van a tener que ahorcarse. Hay gente que va a perder su vehículo, gente que va a perder su vivienda, porque hay gente que tiene la vivienda, pero no trabajan, nada más salen a buscar comida. Cuando haya gente con apartamento, que usted cree, doctor, que viven bien, no viven bien, doctor, es que tienen el apartamento, que lo pagaron y nada más tienen eso. No, y se supone, Limber, yo entiendo que si se le da una nueva oportunidad al mismo gobierno de tomar decisiones, es pensando en el bienestar de la comunidad dominicana, de nosotros, del pueblo. Pero esa reforma fiscal, estuvimos hablando ahorita, antes de que empezara el programa, que vamos a tener que dejarle el país a los ricos solamente. Mire, hay algo, por ejemplo. Es cuestionante porque realmente los gastos de lo que produce el Estado, de los ingresos del Estado, entre los intereses de la deuda, los gastos de gestión de préstamos y el presupuesto para educación ya es casi un 60% para coordinar. Es decir, es un gobierno que ha sido un gobierno prácticamente a todas luces de ser eficiente, ha sido ineficiente. Entonces, los desastres que ha ocasionado el gobierno por sus malas, porque realmente esa deuda, llevarla de 44.000 a 74.000 millones, ¿en qué se ha invertido ese dinero? Es decir, yo soy de los que pienso igual que los alemanes, igual que los chinos también en ese sentido. Tú puedes tener poco pan para hoy, pero mucho pan para mañana, en la medida que vas capacitando, formando, integrando una economía de mercado. Esa inflación, por ejemplo, ¿cómo se combate la inflación? No es tomando préstamos, es invirtiendo en sectores productivos. La única manera de combatir la inflación es produciendo más y agregándole valor a lo que tú produces, teniendo planes de desarrollo futuro para regiones. Vamos a crear, por ejemplo, un aeropuerto, un puerto en tal lugar. Ahí se coordina con el sector empresarial de las empresas que se necesitan en ese lugar, los hoteles y todo. Es decir, es tener una planificación a futuro para saber cuántos ingenieros necesitamos en área determinada. No podemos seguir dando tanta beca a abogados cuando hay 84.000 abogados y entonces ¿qué pasa? Todo el sector agrícola, todo lo que es la agroindustria, todo lo que son tantos ingenieros que están sin trabajo, eso no puede ser en un país que quiera tener una proyección futura a desarrollarse. Es decir, hay que buscar la manera de que se produzca riqueza, de que el que es capaz de producir riqueza la produzca, pero que también que se distribuya. Lo que pasa es que, doctor, aquí no están interesados que las personas de bajos recursos de alguna manera crezcan por sí mismos, con cursos, con algún tipo de programa de emprendimiento, que tengan la capacidad de ellos mismos producir, porque este país es rico, nosotros lo que más tenemos es recursos para poder generar ingresos, pero es que no les interesa. Eso que tú has dicho es algo que es desastroso, porque tú estás diciendo someter a una parte de la población a ser necesitados para que voten por ti, cuando en el fondo es liberarlos de tal manera que tengan capacidad de pensamiento propio, pero ahí es un problema porque todos estos incapacitados no tendrían condiciones para poder llegar, porque ahí tendría que haber personas con condiciones, con propuestas, como pasa en países desarrollados, que quienes imponen, lo que se impone es la coherencia de los proyectos de desarrollo de quienes están aspirando, pero no así votar por el que menos sirve o por las consecuencias, por ejemplo, porque decía el profesor Juan Bosch que a veces son las circunstancias lo que deciden. Es decir, el partido anterior no perdió porque era peor. Tenía mayor capacidad de gestión, lo ha demostrado, mayor capacidad de estratégica, mayor capacidad de operatividad, mayor capacidad de realizaciones. Mira cuántos niños murieron en esas maternidades por causas que eran prevenibles, por infecciones que eran
Curable. E. coli y Enterobacter, sacando la Curable, clientela. curable. Entonces hay que ver, el sistema de agua potable de esos hospitales no tenían para eso una planta de tratamiento ni había normas de higiene. Sí, es un gobierno que no tiene previsión, es un gobierno que desde el punto de vista de procesos tampoco ha agotado todos los pasos. Y desde el punto de vista de realizaciones, con todos los recursos que han necesitado, que han tenido, ha sido el gobierno que la menor inversión pública en los últimos 60 o 70 años. Doctor, nos tenemos que ir a la pausa y recuerde que los pueblos se dan los gobiernos que se merecen. Aquí las chumas son las que hacen gobierno y las personas que trabajan van a vivir siendo esclavos de una chusma que por un picapollo, por una longaniza, le dan el poder a un maldito que viene a acabar con todo el pueblo dominicano. Nos vamos a la pausa. Estamos hablando de la consecuencia de la llamada reforma fiscal que introdujo el presidente Luis Abinader en el Congreso y que es un hecho. Porque el pueblo, o no el pueblo, una parte que no piensan lo que van a hacer, le dieron la oportunidad en forma consecutiva de tener el control absoluto a su partido. Me acuerdo lo que hizo Hipólito Mejía cuando gobernó, que le dieron el Congreso y ya ustedes saben lo que pasó. Pero en esa misma tesitura también va el gobierno del presidente Luis Abinader. Y esto no es porque tengamos nada con el presidente Luis Abinader. Lo que tenemos es preocupación con la República Dominicana, preocupación con nuestro país, preocupación por los más necesitados, preocupación por la calidad de vida de que de ahora en adelante van a tener el pueblo dominicano. Una carga impositiva que ya no pueden sostener la gran mayoría de ciudadanos de esta república. Los problemas sociales no agobian. Los problemas de salud, de desempleo, de alimentación, de inseguridad, de vivienda, en fin, nos tienen agobiados. ¿Y agobiados por qué? Porque el nivel adquisitivo de los dominicanos, poder adquisitivo de los dominicanos, está muy por debajo, muy por encima de lo que de las demandas que tienen. Es decir, una canasta básica de 35 hasta 40 mil pesos. De 39 a 45.100. Pero vamos a dejarla ahí, vamos a ponerle menos. Pero con un salario mínimo de 15.000, donde usted tiene que pagar alquiler, tiene que pagar pasaje, tiene que mandar los niños a la escuela, tiene que mandarlos a los hospitales que nunca hay medicina, que usted no puede hacerse un análisis especializado porque sobrepasan los 6.000 y los 7.000 y hay que llegan a 15 y a 20.000 pesos. Estudios especiales. ¿De dónde diablo tiene el dominicano para buscar más dinero? Pero mientras todo eso se hace, doctor, vemos que la mayoría de los funcionarios de este gobierno dilapidan más de 5.000 millones de pesos al año en pago de nómina de asesoría. Se están yendo más de 1.000 millones de pesos de asesores. ¿Y por qué no quitan todo eso maldito? ¿Por qué no quitan todo eso maldito perverso? No, a sacárselo a los que no pueden. Vamos a aumentarle la placa, vamos a aumentarle los alimentos, vamos a aumentarle el cobro de los alquileres, vamos a grabarle los alquileres, vamos a grabarle las propiedades. Y muchas veces la persona que quiere agravarle la vida a los demás no paga ni siquiera impuestos,
porque extorsiona y saca el dinero del país. Entonces usted quiere poner a pagar a los infelices lo que usted no paga, que es un gran empresario. Como usted tiene el gobierno lleno de empresarios que ni siquiera son los políticos de su partido. Entonces yo no puedo estar de acuerdo con el presidente Luis Abinader de que me entierre vivo con mi familia. Entonces, doctor, esto yo lo veo muy oscuro. Esto está como un ciclón categoría 6 o 7 en la escala de Simpson. ¿Por qué? Porque la gente no tiene. Y el vórtice de este huracán que se mantuvo en una categoría baja buscando prestado y buscando impuestos, subió a una categoría que ahora lo que va a acabar con el país. Realmente, Limber. Por ejemplo, hay un dato importante. Cuando tú erosionas la clase media, entonces tú vas perdiendo lo que es la capacidad de negociación colectiva. Es decir, el gobierno va a llegar a un límite que no va a poder, que va a ser insostenible. Por ejemplo, los pobres terminan pagando 2 y 3 veces más impuestos que la clase de mayor poder económico. Entonces, ¿qué se da? El gobierno quizás plantea subir la presión tributaria, que la consideran baja, de un 14%, llegar a la media, a lo que sería la media en América Latina, que es de un 21%, pero tú tienes que buscar otra manera, tratar de eficientizar el gasto, tratar de transparentar ese gasto, todo ese gasto que te gastas en publicidad, mejor inviértelo en las personas. En cuanto, por ejemplo, hay que luchar en contra de lo que es la evasión, la elusión fiscal. Es decir, cuando tú, por ejemplo, traes un furgón de goma y entre esas gomas trae, por ejemplo, 10.000 celulares y te ganas $50 en cada celular, tú estás eludiendo. Entonces hay que combatir la elusión, hay que combatir la evasión. Con relación al gasto tributario tienes que tener cuidado. Con relación al gasto tributario es fiscalizar ese gasto. ¿Cuál fue vamos a suponer, de esas exenciones fiscales, los compromisos que como empresario tú hiciste, cuántas plazas de empleo creaste? Es decir, cuáles son los beneficios que tú retribuiste a cambio de esos recursos que tú dejaste de pagar al Estado. Hay que ver, el pobre termina pagando 2 y 3 veces impuestos más, porque la mayor parte de los impuestos son cargados al consumo, el 68%. ¿Y qué hace el que más puede? Importa, entonces genera crisis dentro de su país. Igualmente que la corrupción, y el que elude muchas veces saca su dinero y lo coloca en bancos extranjeros, lo cambia en moneda fuerte, necesita una gran cantidad de moneda nativa, es decir, de peso, y ¿qué ocasiona? Contribuye tanto a la devaluación de su moneda como a generar crisis. Entonces, todo esto es delicado, hay que tener mucho cuidado, hay sectores importantes que hay que protegerlo. Mira cómo tenemos lo que es la agroindustria, que no hay los incentivos adecuados. Cuando tú, por ejemplo, ayudas más lo que es o te basas en el turismo y las remesas, date cuenta que el activo más importante que tu sociedad tiene es el capital humano. Ese capital humano se te está yendo, el capital humano calificado está produciendo riqueza en otros países y te manda menos de un 2% de lo que ellos producen en esos países en condiciones de remesa. Vas a continuar siendo un país, vas a continuar teniendo un país de pobres, donde se valora más lo que es la producción agrícola y no como en países desarrollados que apuestan más a lo que es al sector industrial, a la inversión en el capital humano, porque la inversión en el capital humano es mucho más rentable que la materia prima. Seguimos pensando que la riqueza está debajo de la tierra, en el oro, en el petróleo. ¿Y qué pasa? Quienes vienen a explotar esa riqueza son personas que tienen un avance tecnológico, un avance de conocimiento más avanzado. Entonces terminamos produciendo lo que Andrea Gutterfrank hablaba, que el desarrollo y el subdesarrollo son dos caras opuestas de la misma moneda. El que es más educado, el que tiene acceso a una mayor tecnología, se lo lleva todo si tú no tienes control, si no es un Estado que regula. Y este Estado, en materia de regulación, brilla por su ausencia en muchas áreas. Si no, no tuviésemos la situación que tenemos. Un gobierno que realmente no sabe invertir en qué, porque no tiene un proyecto futuro de desarrollo confiable para este país.
Realmente, doctor, da mucha pena, usted tiene toda la razón, que se le haya dado la oportunidad de nuevo a este gobierno del presidente Luis Abinader y estén haciendo una reforma fiscal que realmente es para que aquí vivan los ricos y los pobres nos vayamos o simplemente nos jodamos. Andan circulando unos videos, me imagino que muchos lo conocen, de un youtuber famoso que se llama Luisito Comunica. Él se dedica a viajar por el mundo y muestra la realidad de muchos países, la cultura, la gastronomía, todo lo que implique ese país. Él hace poco visitó pues nuestro país y podemos ver que él se va a lo más recóndito, que es los sectores, por ejemplo, de Guachupita, la 42, que son sectores empobrecidos, ¿no? Y podemos ver la realidad, el nivel de precariedad que viven muchos dominicanos, personas que viven en casitas de maderas, muchas mujeres, por ejemplo, que tienen su propio negocio dentro de su casa, en casitas de madera y de zinc. Es decir, ella tiene su cama y su negocio ahí mismo, porque tienen que sobrevivir de alguna manera vendiendo ropa, cafecitos. Entonces, que simplemente a la tarjeta de solidaridad le hayan subido 300 pesos, 200 pesos, no sé cuánto, simplemente 2.000 pesos. O sea, ¿de qué manera? Ustedes ven esos videos y ven el nivel de precariedad en el que vive la gente para que solamente le suban 200, 300 pesos. Es decir, es más, ni 10.000 yo creo ni que le suban. Nosotros merecemos que el nivel de calidad de vida de los dominicanos suba de alguna manera. Personas que viven en esas casitas pegadas de arroyos, una encima de otra, eso da mucha pena, señor presidente. Mire esos videos para ver si usted se da cuenta de cómo uno está viviendo. Porque que el problema no es una tarjeta de solidaridad, es decir, esos planes sociales son buenos si tienen retorno. No es mantener la necesidad, es eliminarla, simplemente capacitando, formando, integrando una economía de mercado de tal manera que la persona produzca bienes y servicios, pueda generar riqueza, tener autonomía, desarrollo, capacidad de suplirse todas sus necesidades básicas y lo que es la autorrealización como individuo y como persona, es lo adecuado, no seguir sometiendo a los demás haciendo pobres, creando fábricas y fincas de pobres, eso es lo que tenemos. Mira, lo que pasa es que yo no sé dónde está el sentido de la mayoría del pueblo dominicano, la racionalidad, el razonamiento de este pueblo, por la sencilla razón. Ahora mismo están envueltos, que ya fue al Congreso, una reforma fiscal. La reforma fiscal no es más que buscar dinero el gobierno para cumplir compromisos. Pero hay algo. Mientras quieren ponerle una carga impositiva al pueblo dominicano, que no debe de ser, que el gobierno lo que debería de hacer es cerrar la brecha y el escape de la corrupción que tienen en ese gobierno. Ahora mismo hay un caso, el del Intran, que abarca más de no sé cuántos miles de millones de pesos. Y así sucesivamente, este país durante estos últimos 5 años atrás o 6 años atrás, comenzando desde los últimos periodos de Danilo Medina hasta este gobierno, no sé cuántos miles de millones de pesos ha perdido el Estado Dominicano a través del fraude, la corrupción y el contubernio. Y eso lo sabe el presidente Luis Abinader. Pero no solamente eso, el gran escape a sabiendas que van a meterle una pila de impuestos al país. No hacen lo posible por recortar ese gasto superfluo que tienen ellos sin necesidad de hacerlo. Por ejemplo, la directora de ética, que ni tiene ética ni tiene nada, la jodida Milagro Ortiz Bosch. ¿Por qué? ¿Cuántos millones de pesos va a gastar Milagro Ortiz Bosch? 57 millones de pesos en una actividad de una institución aquí. Hay necesidad para hacer un congreso
en una institución de gastar 57 millones de pesos por 2 o 3 horas en un hotel de la capital, donde ustedes quieren meterles impuestos a los infelices. Pero también vámonos a los pagos que tienen la mayoría de los funcionarios de este gobierno abusador, corrupto y perverso. ¿Cuánto están pagando en asesores? Si ustedes suman los asesores y las actividades que hacen esta pila de indecentes, esta pila de inmorales y abusadores y criminales, se está hablando que están gastando más de 2.000 o 3.000 millones de pesos al año, 5.000, en actividades y en cosas que no tienen que ver nada. Sin esto, sin los pagos de la publicidad y la compra de periodistas. Y el pueblo tiene la culpa de esa vaina. Pueden sacarle a los infelices, a los que menos pueden, los desaciertos de una pila de buenos para nada. Oye, yo creo que si el papá del presidente Abinader, al cual yo trabajé con él y le serví, estuviera vivo, oye, ya se hubiese muerto a sabiendas cómo era él y cómo hablaba ese señor. Y cómo me dijo antes a mí, muchas veces antes, que lo vi en varias actividades de su hijo, me dijo, yo espero que haga un gobierno para los pobres. Este es el gobierno que está haciendo el presidente Abinader para los pobres. Yo creo que los huesos le tienen que estar temblando a ese señor, sin que con ellos quieran decir que le estoy faltando el respeto, porque yo sí lo conocí, yo sí trabajé con él y yo sé cómo ese hombre hablaba. Y es diferente a lo que nos dijo a nosotros en muchas ocasiones, en esas aspiraciones. Hoy en día no quieren meter, yo voy a pasar una foto para que me la pasen a mí, para que sepan que yo estoy hablando con propiedad, donde yo estoy con él y como yo andaba con él. Para que no digan que estoy, que porque no soy de PRM. No, yo lo que soy es dominicano y reconozco las dificultades que vamos a tener nosotros los dominicanos, los que tenemos que salir, doctor, al día a día, a trabajar sin saber a dónde nos vamos a ganar el pan, con una mujer enferma, unos hijos esperando para el colegio y la alimentación. Eso no lo ve el presidente Abinader porque él tiene su vida hecha. Y esa pila de buenos para nada, que ni son políticos, ni son nada, sino garrapatas chupadoras de la sangre del pueblo dominicano. Yo diría lo siguiente, Limber, un país con tantos privilegios, lo que debería hacer es ir eliminando todos esos privilegios y toda esa corrupción y convertirla en derechos para la gente, para que la gente se desarrolle, porque lo más importante son las personas, vuelvo y repito, son quienes son capaces de producir bienes y servicios, y dentro de ellos, primero los pobres. La única manera que tú cambias un país es eliminando esa necesidad, no sometiéndolos a ser pobres toda su vida, porque no le cambias lo que es el trasfondo social, ni le cambias la desigualdad de oportunidades. Entonces vamos a hacer lo correcto, eliminar privilegios, crear planes de autosuficiencia alimentaria, planes de autosuficiencia energética, cosas que sean positivas, pero no gastos. Hacer unos gobiernos que sean más pequeños, más transparentes, más eficientes y que también regulen, es decir, que le den oportunidad al sector privado que se desarrolle y que se quite el protagonismo del Estado de ser el mayor empleador. No, tenemos que multiplicar el número de pequeñas y medianas empresas. Tenemos aproximadamente 75 empresas por cada 1.000 habitantes. Si llevamos a 150 el problema de la inseguridad, la pobreza, está resuelto. Es simplemente decidirse a hacerlo, hacer política, ser un político. Si usted es un político, tiene que ser una persona formada, porque la política es un servicio y las cosas deben depender de la capacidad de servicio que usted tenga. ¿Me entiende? Es decir, usted tiene que llevar una vida conforme a ser imitada y admirado por otros. Entonces un político no es cualquiera, que hay muchas personas que son metidas a políticos pero no lo son. Realmente, doctor, usted tiene toda la razón, pero eso es algo que va a llevar años cambiar, porque no solamente se trata de lo económico, también de lo mental.
Y primero necesitamos un gobierno que se interese en que realmente el dominicano cambie su mentalidad para que pueda producir incluso sus propios ingresos, como hemos estado hablando en distintas ocasiones. A veces no es solamente algo económico, también hay una pobreza mental que uno tiene que cambiar para entonces luego empezar a producir riqueza, pero necesitamos un gobierno que se preocupe por eso.